Bueno, vamos a hablar sobre lo que son la derivación numérica mediante diferencias finitas. En sí, las diferencias finitas es una técnica que se usa para estimar la derivada usando valores de la función en puntos cercanos. En sí existen tres de estas, lo que sería la diferencia hacia adelante, la diferencia hacia atrás y la diferencia centrada. Hacia adelante usa el valor del punto. O sea, usa el valor en el punto y en un punto a la derecha. De ahí hacia atrás usaría el valor en el punto y en un punto a la izquierda. Y en la centrada usaría valores a la izquierda y a la derecha del punto y suele ser la más precisa, ¿ya? En sí, en este caso, la precisión depende del tamaño del paso de la h, que sería la distancia entre los puntos usados para calcular la diferencia. Si h es muy grande, la aproximación es muy débil, o sea, es muy pobre, se puede decir. Si es muy pequeño, puede que haya problemas numéricos. Por eso se suele hacer un proceso iterativo para reducir h hasta el error que sea suficientemente pequeño, como lo que veíamos en clase y lo que se nos explicó para hacer el código, que le podríamos poner el valor de uno y a este irle dividiendo para 2 o sacarle la mitad al número que se va sacando de h, para así ir llegando a una tolerancia adecuada y poder viendo los números que nos va dando. De ahí vamos entrando un poco con lo que sería el código bueno, la descripción del script. En sí, el código pide directamente al usuario que ingrese una función matemática en una forma amigable, ¿ya? Nos pide un punto en Xin y una tolerancia de error. Después de esto, calcula previamente la derivada numérica en ese punto con los tres métodos. La diferencia hacia atrás, la diferencia hacia adelante y la diferencia centrada. Calcula la derivada exacta simbólica para su comparación. Luego, calcula los errores relativos porcentuales entre los métodos numéricos y la derivada exacta. Reduce iterativamente el paso de h hasta que el error de la derivada centrada sea menor que la tolerancia. ¿Ya? De ahí, después de esto, muestra una tabla con los resultados y genera un gráfico de la función y las tangentes aproximadas. En sí, la importación de librerías lo usamos lo que se nos pidió, o bueno, lo que podíamos usar, que sería el NumPy, el Pandas, el SymPy y el Matplotlib. De ahí vamos subiendo un poco, que empieza con la definición del parse Ursel. ¿Ya? En este de aquí lo que hace es convierte la función ingresada por el usuario en el formato SymPy para poder entender. ¿Ya? En sí, la importancia de esto es que permite que el usuario escriba funciones en formato matemático natural sin errores de la sintaxis. De ahí, la entrada de la función, que prácticamente es un poco más abajo, es en lo que dice pedir la función válida. Aquí pide directamente la función, usa el parse user function para limpiar la entrada, de ahí intenta convertirla a expresión simbólica, verifica que la función dependa de x y repite hasta que la entrada sea válida. Así va verificando que la función esté correctamente escrita y que la función dependa de x después de esto. En la parte de abajo, lo que pide, bueno, es la entrada de flotantes y pide y valida valores numéricos para lo que es de x y la tolerancia, asegurándose de que se ingresen valores válidos. De ahí, un poco más abajo, tenemos lo que es el cálculo simbólico y el numérico, donde se calcula la derivada simbólica del usuario y, bueno, usando lo que es el simple diff, que es la diferenciación, y se crea funciones numéricas para la función original y para su derivada simbólica, usando el lambdinfi para evaluar con numpy. De ahí, obviamente tenemos el proceso iterativo para calcular las derivadas numéricas. Se inicia con un paso de h que sería uno. En cada iteración se calcula en el punto x y en cuál es la derivada hacia adelante, la derivada hacia atrás, la derivada sentada y también podríamos hacer la segunda derivada, que sería la derivada simbólica exacta. Se calculan los errores relativos porcentuales entre la derivada simbólica y las numéricas. Se guarda toda esta información en una tabla
Si el error relativo de la derivada centrada es menor que la tolerancia dada, se detiene el ciclo. Si no, se reduce la h a la mitad y se repite. De ahí, ya casi por terminar, se imprime lo que sería ¿cómo es esto? Se imprime la tabla con todas las iteraciones con los valores de h, las derivadas y los errores, y grafica la función original. Grafica las tres tangentes adelante, centrada y hacia atrás en el punto x y, usando derivadas calculadas en la última iteración. Muestra el punto x y en la gráfica. De ahí tenemos una parte importante del código que sería el while true, que prácticamente permite al usuario ingresar la función en formato natural. Y ahora vamos a probar el código con una función. Vamos a escribir x, x al cubo más 3x al cuadrado menos 5. A ver qué es lo que pasa. Vamos a seleccionar el uno como el valor de x y el valor de la tolerancia vamos a poner con 0,2. Y vamos a verificar. Aquí se ve que imprime la tabla de derivadas y las funciones, o sea, la tablita de las gráficas. Y ahí estaría completo. Podemos decir para qué nos sirve en sí las derivadas numéricas. En sí esto nos va a servir cuando no hay una forma analítica disponible o cuando el ejercicio o la derivada analítica es muy difícil o muy larga directamente. Hay muchos problemas reales. La función que queremos derivar puede ser un conjunto de datos experimentales, mediciones o simulaciones sin una forma matemática clara. Aquí es donde utilizamos esto. En estos casos, la derivada simbólica no existe y la derivación numérica es la única opción para obtener las tasas de cambio, las pendientes o las velocidades instantáneas. De ahí también la podemos usar para lo que sería la validación y lo que es la verificación. Cuando se tiene una función analítica compleja o una fórmula derivada con mucho trabajo, es útil verificarla con una aproximación numérica. Esto ayuda a detectar errores, validar simulaciones o modelos matemáticos en ingeniería, ¿ya? En la ingeniería civil, esto nos ayuda prácticamente en lo que es el análisis estructural, calcula la tasa de cambio de los esfuerzos, deformaciones, cuando solo se tienen datos discretos de sensores o resultados numéricos. Modelamiento y simulación, por ejemplo, al analizar un movimiento de estructuras, vibraciones, flujos, donde las funciones pueden estar definidas por resultados computacionales. Optimización de diseño. El- muchas veces los métodos numéricos se optimizan eh, de optimización, requieren derivadas, y cuando no se tiene una expresión analítica, se usan derivadas numéricas para calcular las gradientes. De ahí el control de calidad y lo que es el monitoreo. Derivar señales obtenidas por sensores para detectar cambios abruptos, tendencias o comportamientos inusuales en las infraestructuras. De ahí obviamente hay ventajas y limitaciones. Las ventajas es lo que es fácil de implementar y aplicar a datos discretos. De ahí no requiere conocer la fórmula exacta de la función. En sí, las limitaciones es que puede ser sensible al ruido en los datos. La precisión depende mucho del paso de la H, si es muy pequeño, si es muy grande. Para funciones complejas o con comportamientos bruscos, se pueden necesitar métodos más sofisticados. De ahí, ¿cómo lo usaríamos en nuestra práctica profesional? Podríamos poner un ejemplo teniendo los datos de desplazamiento de un puente medidos cada segundo y se quiere calcular la velocidad instantánea en un punto específico. No se tiene una fórmula de desplazamiento, solo los datos. Allí aplicaríamos lo que serían las derivadas numéricas. En resumen, esto nos ayuda bueno, en sí las derivadas son herramientas fundamentales en nuestra carrera.
Nos permiten trabajar con datos reales y simulaciones, facilitan la validación de modelos matemáticos, son base para métodos computacionales avanzados en diseño, análisis y monitoreo. Y eso sería todo lo que nos ayuda a modelar.